Contenido. Gráficos y personalizaciones 1. Gráficos y personalizaciones 2. Mini gráficos. Un gráfico en Excel es una representación de valores numéricos que mejora la comprensión de los datos que se encuentran en nuestra hoja. Los gráficos son una excelente herramienta para resumir la información e identificar fácilmente cualquier tendencia en los datos. Crearemos esta tabla, titulada Campamento 2020, que está compuesta de 4 columnas con los subtítulos Departamentos, Niños, Padres, y Docentes. Rellena los datos como se muestra en la pantalla. Una vez terminada la tabla, selecciona los subtítulos y el contenido. De A1 a D11. Selecciona la pestaña Insertar, de la cinta de opciones. Tendremos una subsección llamada Gráficos, en las que se muestran todos los tipos de gráficos que podemos utilizar. En este caso seleccionaremos columna. Al hacer clic se desplegará opciones de columnas. Haz clic en el cilindro agrupado. Aparecerá el gráfico. La tabla será seccionada por colores. El color morado está en el eje X del gráfico. La segmentación verde es el eje Y del gráfico. El color azul está representado en la gráfica según las coordenadas del eje X y el eje Y. Al utilizar los gráficos de Excel, se habilita una pestaña nueva llamada Herramienta de gráficos de otro color, en la cinta de opciones. Esta según la versión Excel se divide en 2 o en 3 pestañas. Diseño, presentación y formato. En la pestaña Diseño, subsección Estilos de diseño se puede volver a colorear nuestra tabla mediante plantillas de color. En la subsección Diseño de gráfico, tenemos opciones para ver la información según convenga del tipo de gráfico seleccionado. El gráfico ordena de forma diferente la información. Para personalizar los rangos de los ejes, seleccionamos el eje que queramos modificar, hacemos doble clic, se abrirá una ventana de dar formato a eje. En máxima cambiaremos la opción a fija y en el cuadrado pondremos 100. Para que el rango más alto de la gráfica sea 100. Cerrar. Los ejes ahora llegan hasta el 100. Ahora modificaremos el título del gráfico. También tenemos la opción de cambiar el sentido en el que se leerá nuestro gráfico. En este momento los datos son leídos por departamento. Por ejemplo, en La Paz asistieron 48 niños, 60 padres y 30 docentes. En Santa Cruz asistieron 55 niños, 44 padres y 67 docentes. En Cochabamba asistieron 15 niños, 36 padres y 45 docentes, etc. Podemos hacer que el gráfico se lea por fila, para ello en la misma pestaña Diseño, de la cinta de opciones. En la subsección Datos haremos clic en Cambiar entre fila y columna. Ahora los datos son leídos por fila. Por ejemplo, asistieron 48 niños de La Paz, 55 niños de Santa Cruz, 15 niños de Cochabamba, 22 niños de Sucre, 29 niños de Tarija,
25 niños de Potosí, 20 niños de Beni, etc. Los datos que se ven en el gráfico se pueden mover de forma manual como se necesiten, o también puedes ir a la pestaña Presentación, en la cinta de opciones. En este caso, en la subselección de Etiquetas, seleccionar la herramienta Leyenda. Hacer clic en la opción Mostrar leyenda en la parte superior. Los subtítulos niños, padres y docentes cambiaron de posición. También en esta pestaña Presentación, en la cinta de opciones tenemos la herramienta Etiqueta de datos. Este sirve para poner el dato numeral arriba o al lado de cada columna. La gráfica también puede ser modificada de manera manual. Haciendo un clic sobre el elemento podemos modificar. En este caso añadiremos títulos a los ejes. Seleccionaremos con un clic y cambiaremos el nombre a escala y departamento como se ve en la pantalla. Haremos más grande el gráfico. Ahora seleccionaremos el eje llamado escala. Iremos a la pestaña Formato en la cinta de opciones. Seleccionamos la herramienta Relleno de forma y colocaremos color morado. Ahora ir a la herramienta Contorno de forma y seleccionar color blanco. Y para el texto color blanco. Haremos lo mismo para el eje de departamento. Ahora, seleccionamos toda la gráfica y coloreamos de color anaranjado. Para los títulos de las columnas, coloreamos en azul. El contorno en blanco, el color del texto también será blanco. Modificaremos el grosor del contorno de la forma a 214 puntos. Para los títulos de la fila, modificaremos la orientación del texto. Para esto seleccionamos los títulos de los departamentos y en la pestaña Inicio, de la cinta de opciones. En la subsección Alienación tenemos la herramienta Orientación de texto. Los datos numéricos que acompañan a las columnas pueden ser también modificados. Seleccionamos uno de ellos, y en la pestaña Formato de la cinta de opciones cambiar el color del relleno, en este caso a blanco. Cambiaremos también el color del contorno de la forma a morado. Haremos lo mismo para todos los datos. Estos datos numéricos también pueden cambiar las posiciones, si quedaran muy juntos. Hacemos doble clic en los datos que queremos cambiar, para acceder a la ventana de formato de etiquetas de datos. En la sección Posición de etiqueta, en este caso, escogeremos base inferior. Podemos ver que los datos seleccionados están ahora en la parte inferior. Si no quedamos conforme con el tipo de gráfico, también podemos cambiarlo. Para ello, en la pestaña de Diseño, de la cinta de opciones, hacemos clic en Cambiar tipo de gráfico. Se abrirá una ventana con otros tipos de gráficos que podemos utilizar según convenga.
Ahora vamos a crear otro gráfico. Tenemos que generar otra tabla como se muestra en pantalla. Para la columna total sumaremos los votos de todas las columnas de departamentos. En este caso necesitamos generar un gráfico general de la tabla. No haremos una selección de toda la tabla. Solo seleccionaremos la columna de partidos políticos y la columna de los totales. Empecemos. Con el ratón seleccionaremos desde el partido político A S hasta un. De la celda A40 a la celda A43. Ahora presionaremos la tecla Control, y con la tecla presionada seleccionaremos los datos numéricos de la columna total. De K40 a K43. La selección tendrá que verse como se ve en la pantalla. Una vez hecha la selección, nos dirigiremos a la herramienta Gráfico Circular 3D que está en el subsegmento de Gráficos. Añadiremos título a nuestro gráfico. Vamos con el ratón a la pestaña Presentación, de la cinta de opciones. Y ahora a la herramienta Título del gráfico, escogemos encima del gráfico y escribimos el título. También vamos a cambiar el diseño del gráfico porque deseo ver los porcentajes de cada partido político. Con el ratón vamos a la pestaña Diseño, de la cinta de opciones. Y ahora a la herramienta Diseños de gráficos, hacemos clic en Sexto. Los gráficos representados por formas también pueden tener efectos. En este caso añadiremos un efecto al gráfico para mejorar la dureza de sus trazos. Seleccionamos el gráfico con un clic. Vamos con el ratón a la pestaña Formato, de la cinta de opciones. Y ahora a la herramienta Efectos de forma, con el ratón nos dirigimos a Bisel y escogemos el segundo de la última fila. Los bordes del gráfico se habrán suavizado. Los colores de nuestros elementos también se pueden personalizar. En este caso seleccionaremos la sección más grande. Nos dirigiremos a la herramienta Relleno de forma. Escogemos Degradado. Y la opción Más degradados. Aparecerá una ventana en la escogemos Relleno degradado. Excel te brinda también plantillas de degradados que se encuentran en colores preestablecidos. Modificaremos las otras secciones de nuestro gráfico con el mismo procedimiento. Nos vamos a la herramienta Relleno de forma. Escogemos Degradado. Y la opción Más degradados. Aparecerá una ventana en la escogemos Relleno degradado. Y por último a colores preestablecidos. Podemos ver cómo van cambiando los segmentos de color a degradados como también sus representaciones en las etiquetas. Si deseamos también podemos cambiar el fondo de nuestro gráfico. Seleccionamos nuestro gráfico con un clic. Nos vamos a la herramienta Relleno de forma. Escogemos Imagen.
Aparece una ventana donde podemos buscar la imagen que necesitemos. Por último, personalizaremos los títulos de los ejes. Y también modificaremos la apariencia de los datos numerales que acompañan a los segmentos. Los minigráficos sirven básicamente para plasmar información de carácter numérico en una celda o celdas en forma de pequeños gráficos. Se usa para visualizar información gráfica de forma sencilla e inmediata, ya que se presentará en una celda específica los datos que queremos observar y analizar. Por su simplicidad, principalmente se usa en trabajos que no tienen gran cantidad de datos, ya que para esto se utilizan los gráficos. Vamos a añadir una columna más a nuestra tabla que se llamará mini gráficos. Nos situaremos en la celda donde queremos que se vea el mini gráfico. Ahora nos vamos a la pestaña Insertar, de la cinta de opciones. Luego a la subsección mini gráfico. Hacer clic en la herramienta línea. Aparece una ventana. Con el ratón seleccionaremos los datos numéricos pertenecientes al partido político AS. Desde B grande 40 a K40. Podemos ver que en la celda se encuentra ya un gráfico el cual va representando por altura los números mayores y menores. Lo mismo pasa con los mini gráficos de columnas. Guardamos el documento por el disquete en la parte de acceso rápido. Los minigráficos sirven básicamente para plasmar información de carácter numérico en una celda o celdas en forma de pequeños gráficos. Se usa para visualizar información gráfica de forma sencilla e inmediata, ya que se presentará en una celda específica los datos que queremos observar y analizar. Por su simplicidad, principalmente se usa en trabajos que no tienen gran cantidad de datos, ya que para esto se utilizan los gráficos. Vamos a añadir una columna más a nuestra tabla que se llamará mini gráficos. Nos situaremos en la celda donde queremos que se vea el mini gráfico. Ahora nos vamos a la pestaña Insertar, de la cinta de opciones. Luego a la subsección mini gráfico. Hacer clic en la herramienta línea. Aparece una ventana. Con el ratón seleccionaremos los datos numéricos pertenecientes al partido político AS. Desde B grande 40 a K40. Podemos ver que en la celda se encuentra ya un gráfico el cual va representando por altura los números mayores y menores. Lo mismo pasa con los mini gráficos de columnas. Guardamos el documento por el disquete en la parte de acceso rápido.